Hola a todos mis nocturnos acompañantes. El suspenso atrapa la atención de quien lo mira. ¿Por qué sucedieron y suceden los crímenes atroces en el mundo? ¿Quién los llevó a cabo? ¿Qué razones llevaron a que sucedan? Todas estas preguntas las abordaremos y responderemos en este espacio. El día de hoy nos sumergimos en el caso del llamado payaso asesino. John Wayne Gacy. Tras una sonrisa, alegre maquillaje acompañado de un pintoresco traje y graciosa actitud, no siempre se alojan sentimientos positivos. La oscuridad se instala en lugares impensados. La ciudad de Chicago, en el estado de Illinois en Estados Unidos, fue donde vino al mundo John Wayne Gacy, un 17 de marzo del año 1942. Esta ciudad no solo lo vio nacer, también fue testigo de su macabro legado. En la década de 1970, Chicago se vio conmocionado por numerosos crímenes que recibieron atención de los medios, no solo nacionales, los medios internacionales acogieron también con asombro los siniestros sucesos que sacudieron a la comunidad suburbana de dicha ciudad. Gacy era conocido por su amabilidad, sociabilidad y su actuación como payaso en eventos benéficos y fiestas infantiles. La fachada perfecta. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, en una familia de clase trabajadora de ascendencia polaca y danesa. Su madre, Marion Elaine Robinson, era farmacéutica y su padre, John Gacy, era un obrero de la construcción que era alcohólico y maltrataba a su mujer y a sus 3 hijos. Tanto en su infancia como en su adolescencia, Gacy se esforzaba por hacer que su padre se sintiera orgulloso de él, pero sus deseos y esfuerzos eran infructuosos, pues en las ocasiones que lo intentaba, inmediatamente eran derrumbados por su padre que lo denigraba de inmediato, insultándolo, cuestionando su hombría y tildándolo de niño de mamá. La causa más frecuente de la ira del padre de familia, solía ser precisamente su único hijo varón, John Wayne Gacy, al que consideraba un niño con sobrepeso, sin aptitudes atléticas y que distaba mucho de ser el hijo con el que había soñado. El pequeño Gacy en ese entonces, no solo estaba exento de la clase de gimnasia a causa de una dolencia cardíaca congénita, sino que sufría jaquecas, desvanecimientos y mareos. Sus afecciones y estado físico eran causa de rechazo para su padre, además que era un mal estudiante. Otros padres de niños enfermizos podían al menos presumir de los buenos resultados académicos de sus hijos, pero a John padre no le quedaba ni ese consuelo. Aún así, estaba dispuesto a conseguir que su hijo fuera alguien en la vida. Y la forma en la que pretendía lograrlo era a base de mano dura. Aunque tuviera que castigarlo a palos, John lo enrumbaría. El miedo que Gacy hijo sentía por su padre hizo que le ocultara un episodio que sin duda, debió afectarle profundamente. Cuando solo tenía 9 años de edad, un amigo de la familia abusó de él, pero prefirió callar y no decírselo a nadie para no arriesgarse a que se le culpara de lo que había pasado y volviera a ser castigado. Sin duda la etapa de la niñez marca el carácter y la futura personalidad de un individuo. Ya cuando tenía 11 años, Gacy se golpeó la frente contra un columpio, y como consecuencia, se le formó un coágulo de sangre en el cerebro que pasó desapercibido hasta la edad de 16 años, cuando comenzó a sufrir desmayos. Para entonces, su padre pensó que solo se trataba de nuevos intentos de llamar su atención y de dar lástima, así que asumió que estaba fingiendo. Finalmente lo llevaron a un doctor y se le recetaron medicamentos para disolver el coágulo. Tras todos estos episodios que alteraban su comportamiento, asistió a 4 colegios diferentes, pero acabó abandonando cada uno de ellos y nunca se graduó, generando más decepción y un deterioro aún mayor en la ya mala relación con su padre. Finalmente a la edad de 20 años, dejó su casa y se mudó a Las Vegas, Nevada, donde trabajó en una funeraria durante 3 meses antes de volver a Chicago, donde se inscribió y se graduó en la Northwestern Business College. Allí los traumas acumulados de su dura infancia y episodios de salud maltratados, empezaron a florecer. Cierto día Gacy sintió la necesidad de compartir lecho con alguien que había perdido la vida en un accidente y que había llegado a la funeraria. Tras el acto, regresó al domicilio de sus padres. Empezó a marcarse el descarrilamiento de alguien que no era ni se sentía normal, pues la vida llevada tampoco fue normal, lo marcó para siempre. En el año de 1964, se mudó a Springfield, Illinois para trabajar como vendedor. Allí conoció a su compañera Marlene Myers, con la que se casó en septiembre del mismo año. La vida de Gacy parecía cambiar. Después de terminar su periodo de aprendizaje en su trabajo, ascendió a encargado del departamento, donde fue muy activo y finalmente se unió a la organización llamada Hi-Cis y ascendió a vicepresidente en 1965. En 1968, tras ser condenado por abuso a un adolescente, fue recluido en el Reformatorio Estatal de Hombres de Iowa, conocido también como la Penitenciaría Estatal de Anamosa y obligado a someterse a una evaluación psicológica. Esta detención estuvo acompañada también del fin de su primer matrimonio. Fue sentenciado a 10 años de prisión por este crimen,
pero después de 18 meses recluido en la penitenciaría estatal de Anamosa salió en libertad condicional el 18 de junio de 1970, debido a su buen comportamiento. Tras su liberación en el año de 1970, mientras aún estaba en libertad condicional, fue arrestado nuevamente por una denuncia de abuso. Sin embargo, los cargos fueron posteriormente retirados. Después de abandonar la cárcel, se mudó nuevamente a Illinois, donde ocultó su registro criminal con éxito, hasta que la policía comenzó a investigarlo por los crímenes posteriores. Desde que fue sentenciado en 1968, no pudo volver a ver nunca a su primera mujer ni a su hija biológica. Tampoco a su padre, pues murió el 25 de diciembre de 1969 de cirrosis hepática tras ingresar en el hospital el 17 de diciembre. Gacy no fue informado de su fallecimiento hasta después del funeral. Las posteriores investigaciones de la policía en su contra no prosperaron y Gacy, ya con su libertad en pleno, se convirtió en un contratista independiente bastante exitoso y compró una casa en las afueras de Chicago. Se casó por segunda vez el 1 de julio de 1972 con Carol Hoff, una mujer divorciada que conoció en la secundaria, amiga de una de sus hermanas. Carol, junto a sus 2 hijos, se mudaron con él. En julio de 1971 conoció a un joven, Michael Reed, que fue contratado por Gacy para su empresa de reformas, a cambio de alojamiento y compañía. Gacy lo golpeó con un martillo en la cabeza y el chico pudo escapar al día siguiente. El 2 de enero de 1972 recogió a un chico de 15 años, Timothy McCoy. Al día siguiente le arrebató la vida a puñaladas en su propio domicilio y lo enterró bajo su casa, siendo el primer crimen confeso de Gacy. Esto causaba malos olores y atraía moscas a su domicilio. Hacia 1975, Carol Hoff ya sospechaba que las continuas ausencias nocturnas de su marido no eran por trabajo, sino para mantener relaciones con adolescentes en el sótano de su casa, aunque no imaginaba los crímenes que allí mismo se cometían. El 29 de julio de 1975, John Butkovich, de 16 años, fue abusado y dado de baja, tras una pausa delictiva de más de 3 años. Su segundo matrimonio terminó cuando Carol Hoff se divorció de él en marzo de 1976, motivada por las sospechas y por no mantener una adecuada relación en general con Gacy. El divorcio de Gacy de su segunda mujer le abrió las puertas para tener más tiempo y más espacio para sus actividades delictivas. Esto le permitió usar su casa a todas horas para ello, libre de miradas. En los siguientes 12 meses interrumpió la vida de 14 personas más. En 1977, David Daniel, joven de 28 años, declaró que John Wayne Gacy le ofreció llevarlo a la estación de autobuses, pero él se rehusó. También dijo que Gacy era muy insistente y que incluso le ofreció sustancias. De las 2 víctimas que fueron reportadas como supervivientes, Daniel fue el único vivo para relatar el procedimiento de John Wayne Gacy, el cual consistía en atarlos, causarles dolor de diversas formas, abusar de ellos y cegar sus vidas. A la par de su vida criminal ascendente, se convirtió en un importante y respetado miembro de la comunidad. Su otra afición, la de payaso y que le sentaba bien como perfecta coartada y para ganarse la total voluntad de su comunidad, la seguía manteniendo. De hecho, su show como payaso, se hizo partícipe activo del Partido Demócrata y como voluntario para limpiar las oficinas también. Finalmente escaló y se convirtió en vocal de mesa. Inclusive, en 1978 Gacy colaboró con el Partido Demócrata pintando gratis sedes del partido, dirigió el desfile de la Constitución polaca el 4 de mayo de 1978 y ganó peso y reconocimiento en el ámbito político local. Penosamente, su enfoque y valía política ganada, no lo apartó de sus traumas infantiles, de aquellas sombras que perturbaban sus actos diarios distanciados de ese oscuro mundo que sumía su interior. Harto de la constante vigilancia policial. Llegó incluso a decir que eran sus escoltas e invitarlos a su casa, donde declaró por primera vez en enero de 1972. Dijo que cuando clavó el cuchillo en el cuerpo de un joven y ver su miedo, agonía y cómo la sangre brotaba, sintió una sensación de entusiasmo y esto comenzó a gustarle. También confesó haber cometido el crimen de 33 individuos e indicó la ubicación de 29 de los cuerpos a la policía. Estaban enterrados en su propiedad. Llegó incluso a presentar a la policía un plano con la ubicación exacta de lo que buscaban. Para el día 29 de diciembre de 1978, tras 6 días de excavaciones, la policía ya había desenterrado a 27 cuerpos. Los cuerpos descubiertos en la casa de Gacy y sus alrededores, pertenecían a niños y jóvenes reportados como desaparecidos y representaban casos abiertos de desapariciones hasta que se encontró el atroz hallazgo. De hecho, el área de la casa había emitido un hedor fétido durante años, pero Gacy había dicho a sus invitados y a su esposa que el olor era el resultado de la acumulación de humedad. En su juicio,
La declaración de inocencia de Gacy por razón de locura fue apoyada por el testimonio de varios psicólogos, quienes lo diagnosticaron como esquizofrénico, pero fue rechazada por el jurado, que lo declaró culpable de los 33 crímenes de los que fue acusado. La noticia, seguida de cerca por toda la prensa nacional e internacional, rápidamente causó un revuelo positivo y de satisfacción en los familiares de las víctimas de Gacy y en la comunidad en general, que se habían visto estremecidos por los hechos sucedidos en la tranquila ciudad de Chicago. La sentencia dictada a Gacy fue de ejecución y se llevó a cabo por inyección letal en el año de 1994. Hasta el día de hoy, existen 5 cuerpos de víctimas de John Gacy, que aún se encuentran sin identificar. Aquella casa en la que residía Gacy y que fue el escenario de su oscuro legado, fue demolida el 3 de mayo de 1979 y en 1982 se construyó otra propiedad en su lugar. Nada justifica los actos cometidos por Pogo, el payaso asesino, sobrenombre adjudicado a Gacy y con el que él mismo se identificaba. Sin embargo, al conocer a profundidad su historia, queda claro que la atroz infancia que vivió, el maltrato físico y psicológico, reportada por sus seres cercanos, quienes eran los llamados a darle amor, apoyo y cariño constante, lo traumatizaron y lo marcaron para mal por el resto de sus días. Un gusto caminar con ustedes por este sendero, reviviendo esta historia criminal que no debe repetirse. Hasta la próxima, nos reencontramos en la apertura del siguiente caso. Saludos.